Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos aquí en Verbo Conexión. Y justamente hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas, una palabra de bendición, que mi oración es que al llegar a ese lugar llamado corazón pueda hacer rema en nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica. Que eso es sobre todo lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de Juan capítulo 4. Y en Juan capítulo 4 es un tema bastante conocido que seguramente la mayoría de nosotros lo ha escuchado de una u otra manera. Así que vamos a Juan capítulo 4 y usted puede ver ahí en su Biblia, la mayoría de las Biblias habla acerca del encuentro Jesús y la mujer samaritana. Y usted podrá decir, esa ya me la sé, ¿verdad? Pero realmente quiero que hoy hagamos el énfasis no tanto en la mujer samaritana, sino que en la intencionalidad que Jesús tenía para provocar un encuentro con esta mujer. ¿Sabes una cosa? Esto nos ha de recordar que el encuentro que tú o que yo tuvimos en un momento determinado con Jesús no fue producto de la casualidad, sino que al contrario, fue muy intencional. Y el tema que tengo hoy es un encuentro intencional. Es un encuentro intencional. ¿Por qué? Porque Jesús nos detalla este momento en Juan capítulo 4, si usted me acompaña, en su versículo 3 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Eso significa que lo hacía varias veces, ¿no es cierto? Y dice que Jesús, en el versículo 4 del capítulo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Era una necesidad de Jesús. O sea, no fue casualidad, no fue porque él estaba cansado, porque ya no tenía dónde ir, sino que Jesús tenía un lugar específico para tener ese encuentro con esta mujer que la palabra le llama la mujer samaritana. Muy bien, entonces, como le era necesario pasar, en el versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Date cuenta la actitud de Jesús. Era un día común y corriente, él venía de un lugar a otro y dice la Escritura que él estaba cansado. ¿Cuántos de nosotros no nos cansamos en el día a día? ¿Cuántos de nosotros no vivimos un trajín diario, una agenda que tenemos que vivir y nos cansamos? Como Jesús también lo hacía. Jesús también se cansó, pero él no se sentó sin ningún propósito en ese lugar. A pesar de su cansancio y a pesar del hambre que tenía, él tenía una cita con esta mujer llamada samaritana. Yo no sé si tú en este momento dices, yo estoy cansado de tanto hacer esto, de tanto hacer lo otro, de tanto insistir, de tanto orar, de tanto venir de aquí para allá y a veces no miro los resultados que yo quisiera ver. Pero sabes, Jesús nos enseña que a pesar de nuestro cansancio debemos de ser intencionales. Debe haber una necesidad profunda. Y la necesidad profunda que había en Jesús era compartirle a la gente, en este caso a la mujer samaritana, del amor y del mensaje del reino de los cielos. Así que ese es el primer punto, que es una necesidad. Hay una necesidad latente en el corazón de la gente. Y yo te pregunto, ¿cuál será el pozo a donde Dios te está llevando a predicar la palabra? Hay un pozo y hay una samaritana o hay un samaritano que va a estar en ese pozo. Ese pozo puede ser tu lugar de trabajo. Ese pozo puede ser tu familia misma, con tus familiares. Ese pozo puede ser aún en las calles. Pero hay un pozo donde hay alguien con un interés en escuchar el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Así que una de nuestras oraciones debe ser, Señor, que el deseo por compartir tu palabra me sea a mí una necesidad. El apóstol Pablo decía, ay de mí,
porque me es impuesta necesidad el hablar y el predicar la palabra de Dios. Así que este deseo, amados hermanos que me están escuchando el día de hoy, debe ser no solamente el deseo de Jesús, no debe ser solo la necesidad de Jesús, sino esa necesidad debe estar en cada uno de los que hemos conocido a Jesús. Debe ser algo intencional. Número 2, debe haber un pretexto natural. Si te das cuenta, en Juan capítulo 4, ahora vamos al versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí es donde nos damos cuenta que Jesús tenía necesidades fisiológicas, se cansaba, ya nos dimos cuenta en el versículo anterior, y también tenía hambre, como tú y yo, en un día común y corriente. Pero en medio del cansancio, en medio del hambre, Jesús dice: dame de beber, le dijo a esta mujer. ¿Sabes? Jesús se agarró de un pretexto natural. Jesús se tomó de un pretexto que la mujer hacía todos los días. Ella todos los días iba a sacar a ese pozo a una misma hora determinada, porque tenía una actividad, tenía una agenda. La gente hoy en día, la que nos rodea, nuestros amigos, nuestros familiares y aún los desconocidos, van por las calles con una agenda. Algunos no saben ni qué hacer en el día, pero te aseguro que tienen una dirección a dónde ir. Y de repente Dios te dice: ese hombre, esa mujer está en el pozo de Jacob. Necesita escuchar una palabra de aliento. Necesita escuchar una palabra. Y tú te preguntas: ¿y cómo le hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo le entro a esa persona? Y algo importante que Jesús nos da a conocer como una técnica de evangelismo es: discierne su actividad. Discierne su actividad cotidiana, su actividad en la que está involucrado o involucrada. En este caso, la mujer iba a tomar agua y Jesús le dice: dame de tomar del agua que tú tienes. Así mismo nosotros podemos discernir a qué se dedica esa persona, si es empresario, si es comerciante, si va de camino. Pues podemos sacar una plática que no necesariamente es para achacarle sus pecados, que no necesariamente es para condenarle y decirle: usted está en pecado. No, simple y sencillamente puedo yo aprovechar el quehacer cotidiano de la persona para decirle: dame lo que tú tienes, quiero comprar tu producto, ¿qué es lo que vendes? Háblame de tu negocio, háblame de lo que haces, qué es lo que tú tienes, y aprovecha para que, si tú puedes hacerlo, qué interesante, ¿verdad? Yo quisiera algo de lo que tú tienes. ¿Por qué no me vendes tu producto? ¿Por qué no me relacionas con lo que tú estás haciendo? Es lo que Jesús hizo. Relacionó la actividad de esta mujer y le dice: dame de beber del agua que tú tienes. Entonces, en el evangelismo, estimados hermanos, debemos de discernir la actividad común y corriente que las mujeres o los hombres o las personas tienen en común, y de allí nosotros podemos aprovechar y podemos incluso decir: dame lo que tú tienes. Ahora bien, ese dame lo que tú tienes no significa voy a participar de tu pecado, o voy a participar de tu actividad cotidiana, o voy a hacer lo que tú haces. No, es crear la intencionalidad, generar y llamar la atención de aquella persona, porque esa persona, seguramente la samaritana en ese momento dijo: ¿y este hombre por qué me saca a colación mi actividad? ¿Por qué me está pidiendo de tomar agua? Y aquí es donde viene el tercer punto: romper la religiosidad. Romper la religiosidad es muy importante, porque muchas veces nosotros que ya somos salvos, a veces tenemos ya muchos años en el evangelio, otros tal vez están empezando, pero muchas veces decimos: ya no me junto con los pecadores, ya no le hablo a los pecadores, ya no hago nada por esas personas, porque a mí el Señor ya me sacó de esa inmundicia y ahora yo soy santo, y entonces no puedo ni siquiera hablar con la gente pecadora. Y Jesús no hizo eso. La misma mujer allí le dice: bueno, ¿y qué haces tú hablando conmigo? Y podemos ver aquí en el mismo capítulo 4, en el versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Y se da cuenta cómo Jesús entró al escenario
y rompió toda religiosidad. Jesús no se puso a decir, bueno, por ley los judíos no se llevan con los samaritanos y por eso ni le voy a hablar a esta mujer, me voy a hacer el indiferente y que ella saque su agua y que se vaya rápido porque no me junto con la chusma, ¿verdad? No, no fue así, sino que Jesús vino y le dice, le forma un diálogo, y esta mujer en su concepto religioso dice, ¿cómo alguien que es judío me está hablando? Las personas piensan igual, más si te conocen. Este hombre, esta mujer es cristiana, yo le he visto ir a la iglesia, yo conozco su vida. Este hombre, esta mujer dejó de tomar, dejó el vicio, dejó aquellas cosas, y a veces nos miran como personas aisladas del mundo. Y cuando nosotros entramos al escenario a romper la religiosidad, la misma persona se dice, ¿y este cómo es que me está hablando? ¿Cómo es que está de alguna manera ejerciendo ese diálogo y esa comunicación? A la gente le impacta cuando tú dejas tu religiosidad y comienzas a hablar en su propio idioma. Como te repito y hago el énfasis, no se trata de practicar lo que la gente practica. Se trata de dialogar con ellos y se trata de hacerles ver que nosotros, aunque cambiamos nuestro estilo de vida, seguimos teniendo un corazón de servicio, seguimos teniendo un corazón para servir, un corazón de amor. Y cuando la gente nota eso, rompemos una barrera religiosa. Porque la gente hoy en día piensa que los evangélicos somos apartados, que somos fanáticos, que no reímos probablemente, que no bromeamos o que somos personas raras, ¿verdad? Pero no es así. Debemos de demostrarle a las personas que estamos dispuestos a servirles, a escucharles. Y eso es lo que la mujer samaritana, en el caso que estamos hablando, escuchó de Jesús, vio de Jesús y dijo, este hombre tiene algo diferente. Algo puede tener él, y comenzó a conversar con él. Entonces, en todo esto va a llegar el momento oportuno. Y ese es el punto número 4. Va a llegar el momento oportuno. ¿Por qué razón? Porque dentro de ese diálogo, mientras tú rompes toda barrera religiosa, entonces tú vas a encontrar el momento oportuno, como Jesús lo encontró. Dice la Escritura que la mujer le dice a Jesús, en el versículo 11 del capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús encontró el momento oportuno para decirle, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a él de beber y él te lo daría. Así que la mujer se queda admirada y dice, bueno, este hombre, ¿con qué va a sacar el agua si ni siquiera trae una tinaja para sacar el agua? Entonces, ¿de qué agua me está hablando si no puede sacar esa agua de ahí? Entonces Jesús le dice y le comienza a hablar al espíritu de la mujer. ¿Te das cuenta? En medio de una conversación común y corriente, cotidiana, de todos los días, Jesús comienza a hablarle, no de manera religiosa, pero sí de manera espiritual. Comienza a hablarle los misterios del reino de los cielos. Y entonces le dice, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Escucha, cualquier cosa que el ser humano haga en esta tierra, volverá a tener necesidad de ella. En este caso era el agua, pero puede ser cualquier cosa. Cualquiera que suple su necesidad económica
va a volver a tener necesidad económica. Cualquiera que haga esto o lo otro va a volver a tener necesidad. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, cualquier cosa que tú hagas en esta tierra, vas a volver a tener necesidad de ello. Pero lo que yo te estoy ofreciendo, el producto que yo te estoy ofreciendo, el negocio que yo te estoy dando, es algo que salta para vida eterna, que va más allá de esta tierra, que va más allá de este mundo, que va más allá de tu necesidad fisiológica, que tu necesidad económica. Y si tú bebes de esta agua que yo te estoy ofreciendo, no volverás a tener sed jamás. ¿Te das cuenta cómo Jesús entonces enlazó la parte coyuntural de su necesidad física, de su necesidad fisiológica, y comenzó a hablarle de algo que es eterno, de algo que va más allá de lo que el ser humano de por sí necesita? Así que, amados hermanos, tú y yo, que conocemos a Jesús, sabemos que nosotros también fuimos encontrados en esa condición. Nosotros también estábamos en una necesidad, pero probablemente no la habíamos visto. Me recuerdo cuando yo tuve el encuentro personal con Jesús. Alguien diría, hace muchos años. Sí, y hace muchos años que eso pasó en un encuentro de jóvenes, ¿verdad? Allí en un retiro de jóvenes ante una fogata. En mi mente yo decía, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he hecho algo tan bárbaro, y entonces yo estoy aquí, pero no necesito nada. Pero en medio de todo eso, alguien pronunció, tú no necesitas cambiar de religión, sino necesitas cambiar de relación. Y eso me llevó a pensar, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Será que yo solamente estoy viendo a Dios como algo religioso, como algo tradicional, como algo que, bueno, el punto es creer en Dios? Pero Dios nos dice, esto va más allá de solamente creerme. Esto va a través de tu vida a llevarte a una acción. Y es lo que Jesús entonces está estableciendo en esta comunicación que está teniendo con la mujer samaritana. Entonces, en medio de eso, nota entonces en el versículo 16 de Juan capítulo 4, aquí Jesús intensifica su conversación y dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, pues no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En medio de una conversación común y corriente, Jesús confronta el pecado. Llega el momento en el que Jesús confronta la realidad de esta mujer. Llega el momento en que Jesús sacude su conciencia y se da cuenta la mujer que ella realmente está viviendo en una mentira, en una fantasía y en un pecado. Pero no miras a Jesús condenándola, no miras a Jesús diciéndola, tú eres una pecadora, te vas a ir al infierno. Miras a Jesús relacionándose con ella, haciéndole ver que el agua que él tiene es mejor que el agua que ella saca de ese pozo. Y entonces Jesús le hace referencia de que hay pecado en su corazón. El mensaje del Evangelio confronta la realidad de las personas, mas no las condena. Una cosa es confrontar la realidad y otra cosa es condenar esa realidad. Y Jesús nos muestra a través del evangelismo, a través de este tema del reino de los cielos, y dice, tiene que haber un momento en el cual la persona es confrontada con su realidad, no con la realidad natural física. ¿Cuál era la realidad natural física de la mujer samaritana? Ir a traer agua, porque había una necesidad fisiológica. Pero más allá de eso, había una necesidad del alma, una necesidad espiritual. Y para sacar de ella ese pecado, Jesús confronta el pecado y le dice, ve por tu marido. Jesús ya sabía la respuesta. Y por eso le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que está ahora contigo no es tu marido. En este caso era la mujer samaritana. ¿Qué hay del caso nuestro? En el caso nuestro habían otras áreas de pecado, pero llegó un momento en que Jesús nos confrontó. Yo pensaba que yo estaba bien, yo pensaba que creer en Dios era todo, yo pensaba que estar como estaba, yo no necesitaba nada más. Pero cuando Jesús, cuando su evangelio me dice, eres un religioso, has estado creyendo en mí, pero no has estado obrando conforme a mi voluntad,
le haces el famoso gavetazo a tus papás, te quedas con el vuelto, ¿verdad? No estudias, tienes números rojos en los exámenes y pretendes con un corrector estar haciendo esto y lo otro. Y bueno, Jesús me confrontó con mi pecado y me confrontó con mi realidad y dije, necesito a Jesús en mi corazón, no para cambiar de religión, pero sí para cambiar de relación. Así que, hermanos, amados, Dios sí quiere, no solamente que tengamos esa amistad con las personas, que rompamos el hielo, que quitemos toda religiosidad, que busquemos el momento oportuno, pero ¿para qué? Para confrontar la realidad de las personas espiritualmente hablando. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, y es necesario confrontar a las personas con su presente actual. Y el presente actual de aquel que no conoce a Jesús es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Así que hoy estamos ante un reto. Para ir concluyendo, para ir terminando, estamos ante un reto que el Señor nos está diciendo: te es impuesta necesidad. Así como Pablo decía, me es impuesta necesidad hablar de Él, hablar del reino de los cielos. Y entonces cuando los discípulos llegan, si usted se da cuenta, en toda la versión del capítulo 4, de repente los discípulos llegan con la caja de pollo campero, ¿verdad? Señor, aquí te trajimos el pollito, ¿verdad? Y Jesús les dice, mi comida y mi bebida no es el alimentar al cuerpo, sino el hacer la voluntad de mi Padre, porque mi pan es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso es que le era necesario pasar por Samaria, porque él necesitaba alimentar su misión en esta tierra. Y la misión de Jesús en esta tierra era proclamar el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo nuestro en esta tierra? ¿Solamente ser salvos? No lo creo. Sino que hay una impuesta necesidad y debemos de identificar cuál es nuestro pozo de Jacob. Cada mañana, cada tarde, cada día que tú salgas de tu casa, recuérdate que aunque estés cansado, aunque estés hambriento, aunque tú digas estoy cansado, dile al Señor, dile al Espíritu Santo, Señor, hoy no he hablado de ti, durante todo el día no lo he hecho y me es impuesta necesidad, no me puedo regresar a mi casa y no me puedo dormir en mi cuarto sin antes por lo menos haberle hablado al chofer de la camioneta, o al que caminó a la par mía, o a mi amigo de la universidad, o a mi familiar, aquel tío que todavía no te conoce, o aquel amigo que siempre llega a la casa. Hay muchos samaritanos hoy en día que van al pozo de Jacob a buscar una necesidad física, biológica. Y el Señor desea que tú le des a beber del agua que salta para vida eterna. Así que nuestra oración es que tú salgas motivado, entusiasmado, con el deseo, con la impuesta necesidad en tu corazón de querer hablar del Señor en todo tiempo y en cada momento, y que puedas identificar el momento oportuno para poder hablar de Él. Recuérdate, no es religiosidad, sino que vas a hablar vida. Y la vida que el Señor nos da es vida abundante. Quiero terminar este tiempo orando al Señor para que sea el Señor el que toque nuestros corazones y que Él sea el que ponga el querer como el hacer por su buena y agradable voluntad. Así que inclina allí tu rostro si tú gustas, cierra tus ojos, y si no, pues simple y sencillamente escucha la oración y ponte de acuerdo con ella. Amado Padre, aquí estamos hijos tuyos, que hemos sido rescatados por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. En un momento nos encontraste también en ese pozo de la desesperación, en ese pozo de angustia, Señor. Nos encontraste sacando agua física para nuestras necesidades humanas, pero tú nos querías dar de beber algo eterno. Y por tu gracia y tu misericordia, hoy tenemos de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor, que es tu salvación. Hay muchos, Señor, que aún no tienen esa oportunidad. Y te pedimos que hoy nosotros nos convirtamos en esos representantes tuyos para poder ir a los diferentes pozos que hoy están, Señor, a las calles, a la familia, a los centros educativos, al trabajo, Señor, y a tantos lugares donde la gente está esperando una palabra de aliento.
Ayúdanos, Señor, a poder interrelacionar con esas personas y que de una forma sabia podamos confrontar el pecado para que estas personas puedan, Señor, salir como la mujer samaritana que después dejó su cántaro y gozosa fue a hablar de ti, porque se convirtió en un discípulo tuyo, Señor, como tú lo has hecho con cada uno de nosotros. Ayúdanos de esa manera a ser creativos y a hacer tu voluntad, Señor. Mientras tanto, que tú vienes, nos encuentres haciendo lo que nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios te llene de paz. Si es la voluntad del Señor, en una próxima oportunidad volveremos a compartir de su palabra. Un fuerte abrazo, bendiciones.